Nos vamos ya entonces, le pido a Carlitos Di Mare que ponga la música que nos lleva a Madrid al encuentro de Jorge Fonseca. La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, compañero Jorge Fonseca? ¿Cómo anda usted en ese otoño europeo? Hola, buenos días a todas, a todos. Bien, dentro de un otoño que está bien frío, pero felizmente todavía tenemos sol, digo, porque Madrid particularmente a veces sufre periodos otoñales muy grises y eso realmente es lo malo. El frío con sol, pues la verdad se disfruta, en el sentido de que si te abrigas, salís, está muy bien. Bueno, lo que quizás está, digamos, lo que has anunciado, esto de la muerte de este compañero, es una cuestión francamente que lamentamos, aunque yo no le conozca, porque siempre, digamos, esas pérdidas son pérdidas que son para todo el colectivo, de los que luchamos poniendo un granito de arena tratando de conseguir una vida digna, que no es otra cosa la que se puede conseguir con la emancipación de los trabajadores, luchando contra gente como Piñera y otros delincuentes y criminales que reprimen, pero que endeudan y que en última instancia también son, digamos, la causa o los responsables de lo que ocurre. Y a los que creo que precisamente esto que has comentado de que ocurre en Chile es una línea que precisamente es imprescindible seguir. Es imprescindible demandar, aunque sea en los tribunales de este mundo capitalista, que no hay que olvidarse que la legislación y los tribunales están al servicio de la clase dominante, salvo en litigios del ámbito civil, en donde, bueno, en última instancia, las disputas que puede haber en el ámbito civil no les afectan directamente. Cuando les afectan también hay una justicia paralela para ellos, ¿no? Pero en todo caso, aún en esas circunstancias de desventaja desde el punto de vista de la justicia, yo creo que hay que acosarlos, ¿no? En ese sentido, creo que la línea, por eso hemos criticado desde aquí a la línea seguida de la estrategia de negociación con el fondo por el tema de la deuda por parte del gobierno argentino, en la medida de que ese intento de ser tratado con cariño, digamos, es precisamente lo contrario a lo que creo que habría que haber hecho, más allá de que en algún momento se ha sacado la responsabilidad del fondo por otorgar los préstamos que otorgó en las condiciones que otorgó a Macri, que sirvieron para la fuga de capitales. Bueno, el discursito en televisión no llega a ningún lado. Hace falta llevar eso a los tribunales y por lo tanto inculpar y hacer responsable a Macri, a sus ministros, pero también a Lagarde y al Fondo Monetario Internacional. Porque esto, además, sería una base para precisamente luego no pagar la deuda al FMI en la medida de que no sea posible. Digo esto porque yo creo que todos somos conscientes que el nivel de endeudamiento que tiene Argentina hace imposible que pague incluso aunque le den 10 años para pagar la deuda del FMI, teniendo en cuenta además que tiene una deuda muy alta con el resto del mundo. Y si no adoptamos una posición francamente beligerante, es imposible asumirlo. Yo quiero recordar que la deuda total pública a junio de Argentina es de 345.851 millones de dólares, según el mismo Ministerio de Economía, lo que equivale a 130% del PIB, según el PIB del 2020. Supongamos que el PIB se recupere. Estamos hablando de todas maneras de un valor superior al 100% del PIB. La deuda externa pública, esa es la deuda total, interna y externa.
La externa pública a valor nominal es de 163.000, casi 164.000 millones de dólares, de los cuales una parte son préstamos, otros son bonos que están en valor de mercado por debajo del valor nominal, pero lo que sabemos que viene es que en 2 años, 2022 y 2023, hay que pagar 44.000 millones de dólares. Sabemos también que estos vencimientos aceptados por Macri y digamos propuestos por el Fondo Monetario Internacional prácticamente sin condiciones, estuvieron muy bien pensados, porque evidentemente el hecho de que haya un primer pago en 2022 de 19.000 millones de dólares impagables, le garantizaban al fondo, además de financiarle la campaña electoral a Macri, le garantizaban que si Macri seguía, si la derecha, su gobierno, en última instancia el gobierno del fondo, que es Macri, un delegado, seguía en el gobierno, bueno, no habría ningún problema en que se refinanciara en las condiciones leoninas que el fondo dispusiera. Pero que si ocurría como ha ocurrido, que no estuviese en el gobierno Macri, resulta que al gobierno que estuviese, en este caso, el del Frente de Todos, les resultaría un grave problema. Porque por un lado, es decir, un chantaje, de nuevo, un chantaje. ¿Por qué? Porque supone que si arregla, tiene que arreglar en esas condiciones leoninas, hundiendo al país para el resto de la eternidad, podríamos decir. Y si no arregla, entra en una situación de desequilibrios, de acoso externo, de desestabilización, que obviamente le van a perjudicar en un contexto en el cual vienen las elecciones de 2023. Estamos hablando que entre 2022 y 2023 debe pagar 40.000 millones solo del Fondo Monetario. Es decir, quiero decir, si dice, bueno, no voy a arreglar, la única opción real posible es no pagar. Entonces, esto contextualicémoslo, esta arremetida del fondo, tengamos en cuenta, por otra parte, unos datos para que la gente se haga una idea. Realmente los excedentes para pagar generados por la balanza comercial son muy magros. En el 2019, los datos que mejor vienen a cuento, porque los 2020, marcados por la pandemia, nos sesgan el análisis. En el 2020, realmente Argentina tuvo un superávit en la balanza de bienes, en la balanza comercial, pero de bienes, pero un déficit en la de servicios que en última instancia supusieron un superávit global comercial de unos 10.000 millones. Pero resulta que esos 10.000 millones son con los que tiene que pagar todas las deudas, pero además también tiene que abastecer, digamos, en términos de dólares, a las empresas para que realicen sus compras al exterior, su remisión de utilidades, de beneficios, etc. Por lo tanto, estamos hablando de algo absolutamente imposible y la alternativa digamos, del fondo siempre ¿cuál es? Un brutal ajuste para que lo que se ahorre el gobierno en gasto público lo dedique a pagar la deuda. Que además sabemos que eso ni siquiera funciona, porque eso lo que supone es, al provocar una recesión brutal, lo que es una pescadilla que se muerde la cola, como se dice aquí, en donde hay ajuste, pero resulta que luego lo que te has ahorrado en gasto público, social, lo terminás pagando en gasto público destinado a pagar la deuda, con lo cual el desequilibrio se mantiene, hace falta un nuevo ajuste y así seguimos. Por lo tanto, esta reflexión de que en última instancia... Permitime, ¿Sí? Jorge, ¿Sí? permitime que te sume algo que tiene que ver con lo que está por estos días diciendo Macri, que lo que vos complementa lo que vos decís. Les cuento a los oyentes y oyentas que estamos con Jorge Fonseca desde Madrid, acá en AM740 Radio Rebelde, en Salir por Arriba. Es tan así lo que vos decís, pero cuesta entenderlo y me gusta que lo podamos explicar y contar como vos los estás haciendo,
porque Macri está contando lo mismo, y como los nuestros lo subestiman, dicen que es un tarado y qué sé yo, él dice, yo pagué a los bancos la deuda, utilicé la deuda del Fondo Monetario Internacional para pagarle a los bancos, que era la deuda que habían adquirido por culpa del gobierno de kirchnerista. Pero además dice, sería muy importante que este gobierno se fuera acomodando después de los resultados del 14 de noviembre para cumplir con las cosas. Es muy fácil, hay que cumplir con lo que el Fondo Monetario Internacional dice. Esto dice Macri, no lo dice Picone. Hay que cumplir y firmar el acuerdo con el fondo, y entonces vamos a entrar en un país en serio, y para cuando nosotros vengamos en el 23 ya está todo encaminado. Digo, es un plan, no es una improvisación. Que lo diga comiéndose los dedos o chupándose los mocos, como a la gente no le gusta, qué sé yo, pero es un plan. Él expresa un plan, como bien lo decís vos, sin haberlo nombrado a Macri. Esto es lo que tiene que entender la gente. Y semejante pelea no se puede dar solamente denunciándola por los medios. Por eso que es muy importante lo que vos planteás, de llevarlo a una instancia legal, habrá que ver, pero con mayor fuerza que la que se está haciendo. Pero Ya. incluso, sí, Dale. Incluso Néstor, cuando digo llevarlo a una instancia, al Tribunal de la Haya, donde sea, todas las instancias que sea posible, la cuestión para mí va más allá del resultado legal. Es precisamente trasladar este debate a nivel mundial. Porque lo que no hay que olvidar, que en realidad Argentina no es una excepción. La deuda pública en todo el mundo está a niveles récords. Digamos, solo en el momento de la Segunda Guerra Mundial estuvo más alta, precisamente por el contexto de la guerra. Si nosotros miramos la deuda pública de las economías desarrolladas en porcentaje del PIB, está en estos momentos muy poco por debajo, pero muy poquito por debajo de ese nivel récord de la Segunda Guerra Mundial, pero por encima de todos los niveles de porcentaje del PIB a lo largo de la historia. Quiero decir, no es un problema solo de Argentina. Por lo tanto, si Argentina traslada este debate a un terreno internacional, seguramente contará con el apoyo primero de los pueblos, pero incluso de muchos gobiernos que se encuentran en una situación similar. El creer de que haciendo buena letra, dorándole la píldora al Fondo Monetario Internacional, que va a hacer concesiones, es de una ingenuidad de niño. Y por lo tanto, esta es la cuestión. Porque yo ya he tratado aquí, yo he dicho que estoy obviamente por el no pago a la deuda, pero por otra parte también he dicho que yo me pongo en situación práctica, pragmática, los pies en la tierra, y digo, si vos haces eso en el 2022, ponele, bueno, digo esto, ahora a 2021 va a discurrir, se supone, la cosa más o menos como está. No sé si, no parece que vaya a haber un acuerdo con el fondo. De hecho, el gobierno se lo plantea precisamente, creo que para mayo del 2022. Y marzo están diciendo. Sí. O marzo, mayo. Bueno, en todo caso, quiero decir, si hay acuerdo, será un acuerdo horroroso. Y si no hay acuerdo, será una situación de desestabilización que obviamente va a jugar muy en contra del gobierno. Por lo tanto, yo, que no soy un niño, ni tampoco, digamos, quiero ignorar la realidad, digo, bueno, ¿qué papeleta tiene el gobierno? Pero la papeleta se la ha buscado. Es decir, se la ha buscado porque no va a poder construir en 2 meses un discurso de que la responsabilidad está en los otros cuando, digamos, ha venido buscando un acuerdo en el cual supuestamente Argentina pudiera pagar. Es que no es posible. Y en ese sentido yo quiero recordar, y por eso yo he pedido, he propuesto a Fede un tema musical que me gustaría que un par de minutos lo ponga ahora, si te parece, Néstor, para que muy bien. Después introduzcamos la cuestión. Brillante lo suyo, Fonseca.
sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ver el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo viejo, las provincias y los líderes del mundo responden. Salud, muchachos. Muy bueno su elección, Jorgito Fonseca. Y te quiero apuntar algo para darte después el cierre en 4 o 5 minutos más, para que la gente entienda que se pueden hacer más acciones y que no nos van a ver, acciones simbólicas, vamos a ser claritos. Yo siempre envidié dos cosas de Fidel Castro como líder, ¿no? Y admiré. También lo hizo Chávez, transgredir un poco lo que pasaba, sin necesidad de tomar las armas, ni matar a nadie, ni derramar sangre. Fidel Castro consiguió que el pibe Elián, un chico que había sido llevado a Miami, con movilizaciones en Cuba, logró que Elián, los Estados Unidos tuvieran que entregárselo, Elián González se llamaba, tenían que devolvérselo y se lo devolvieron. Pero la otra, en la época de la deuda externa, en la época de Alfonsín, cuando después de las dictaduras comienzan a aparecer las democracias, ganamos las democracias en Latinoamérica, Fidel convoca encuentros contra la deuda externa en La Habana, donde iban todos los gobiernos, aún aquellos proponían el club de deudores, no sé, vos te acordarás bien, distintas alternativas que se discutían, y eso no implicaba nada más que abrir la cabeza, pero ya la movilización, nosotros fuimos como sindicalistas, otros iban como partidos políticos, gobiernos, el propio Alfonsín mandaba un representante a esos debates. Es indudable que esto requiere precisamente esa dinámica. Quiero decir también que que digamos que la elección del himno, que a mí siempre me emociona, pero tengo que decir que con Charlie me emociona todo. Está pensada porque creo que hoy se juega algo similar al momento fundacional de Argentina. Hay que recordar que el resultado de la lucha social, política que se planteó a partir de la independencia es lo que nos trae hasta hoy en esta situación de crisis. En aquel momento, en ese siglo XIX, la oligarquía triunfó, impuso su proyecto, y ese proyecto primario, exportador, periférico, capitalista, es el que nos mata. Quiero recordar que la deuda que se contrajo en 1824, poco después de la independencia, tardó 80 años en ser cancelada. Llevó a Argentina a vivir sucesivas crisis, aunque para muchos es la edad dorada de Argentina porque la oligarquía vivía muy bien y había muchos que vivían en Europa también a costa de las condiciones de Argentina, me refiero por el negocio que tenían con Argentina. Hay que recordar también que Perón fue el que se plantó, y yo tengo que decir, yo reivindico muchas acciones de Perón y soy muy crítico de otras. Por ejemplo, soy muy crítico del gobierno de los 70 de Perón, pero no es el momento de hablar de eso. Justamente lo que quiero recordar es que Perón rechazó digamos, el endeudamiento, cualquier deuda, y
vino después la fusiladora y emprendió el camino de endeudamiento que no ha parado hasta hoy, y venimos arreglándola con algunos apaños y así nos ha ido. Por lo tanto, creo que efectivamente el camino hoy es de la movilización, y hay un montón de la denuncia y del enjuiciamiento a los responsables. Y luego hay un montón de caminos intermedios. No es el momento ni hay con tiempo para explorarlo, pero yo, por ejemplo, haciendo números, digo, bueno, quizás una estrategia posible sea esta que acabo de decir, de movilización, de enfocar la cuestión contra el fondo y a su vez luego pagar a Argentina los compromisos que tiene. Esto es pura táctica, no es que lo considero legítimo. Pagar los compromisos que tiene con los acreedores privados y no pagar exclusivamente al fondo, poniendo en evidencia de que hay una actitud, digamos, que no quiere sacar los pies del plato, pero que por otra parte no paga el fondo. Primero, porque no puede. Segundo, porque la deuda es ilegítima. Y tercero, porque el fondo se tiene que hacer responsable de haber financiado una campaña electoral para mantener. Yo creo que este contenido político es muy grande. Porque claro, ¿eso qué significaría? Significaría desde el punto de vista de los efectos externos, no es lo mismo que lo que ocurrió en 2001, 2002, que Argentina, digamos, suspendió el pago de la deuda a todo el mundo, que eran fundamentalmente acreedores privados. En ese sentido, digo, hay una serie de opciones, de caminos. No estoy diciendo que esto sea la panacea y evidentemente vendrá de todas maneras la privatización, pero dejas enfocado claramente al responsable de esta situación. Porque evidentemente te pueden decir, bueno, deslegitimás la deuda con el fondo, pero ¿por qué no pagas la otra? Bueno, ¿por qué? Porque quizás para pagar, haciendo números, decía, de excedentes y haciendo otra serie de ajustes desde el punto de vista, ajustes no sociales, sino decir, bueno, qué tipo de cosas privilegiamos desde el punto de vista del uso de las reservas, etcétera, de los dólares que dispongamos, de los excedentes comerciales, podemos mantener una situación, repito, que a lo mejor, digamos, en ese contexto que hablo, de enjuiciamiento del fondo, de justificación, como se puede hacer en cualquier deuda ilegítima. Decir, bueno, yo no voy a pagar porque no es legítima. Mientras tanto, si tengo algún mango de excedente que me sobre después de cumplir con los otros compromisos, los deposito en una cuenta que estará disponible para cuando el Fondo Monetario acepte una quita por la parte que no corresponde, que es ilegítima, se juzga a los responsables, incluyendo a Lagarde, y se revise la posición del Fondo Monetario Internacional en la desestabilización, teniendo en cuenta que la política que ha tenido con gobiernos como Pinochet o como con Videla fue muy distinta. Este debate concretamente lo tuve en una oportunidad en televisión española aquí en los 90, precisamente con el número 2 del Fondo Monetario Internacional, precisamente en el que yo le señalaba eso, que con las dictaduras habían sido sumamente tolerantes. No le habían puesto programas totalmente condicionados de ajuste. En realidad ya se ocupaban estos gobiernos, hay que decir la verdad, al ajuste. Pero en definitiva creo que hay otro camino al de llevarnos, porque lo otro es otros 80, 100 años de desastre social irrecuperable para Argentina. De ahí que yo creo que esta cuestión que nos estamos planteando desde el punto de vista de la deuda abarca todos los aspectos, porque la inflación está derivada de la deuda. Cuando nosotros hablamos del problema de Argentina, ¿qué tenemos? Una inserción periférica capitalista que provoca un intercambio desigual, desequilibrio externo. ¿Y qué ocurre? Que ese desequilibrio externo va a ser permanente porque se extrae más plusvalía, riqueza del país, desde el que nosotros podemos ser capaces de generar para abastecer a esa élite oligárquica mundial. Esto deriva en devaluaciones recurrentes, en una inflación estructural, en el cual la devaluación tiene un papel importantísimo, porque luego los precios internacionales se tienen que, digamos, tiene un efecto sobre los precios internos. Eso hace que los empresarios aumenten los precios, los trabajadores luchan por recuperar parte del poder adquisitivo, y entonces estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Desempleo estructural, recurrentes ajustes, y en última instancia, un conflicto social que a la gente no le deja vivir. Tenemos que hacer un conflicto social por la vida. Fonseca, muchas gracias. La semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar, ya tendremos los resultados del 14 de noviembre, pero con la convicción de que seguiremos dando pelea
por todas estas ideas, sea cual fuere el resultado. Hasta la semana que viene, Fonseca, un abrazo. Hasta la semana que viene, un abrazo.